Es un hombre íntegro. Dice que usted es un hombre íntegro. Escuchó todo. Amable. Sí, sí. Está. Bueno, O otro, mejor hay que cambiarlo. sí, bueno, sí. Sí, 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 bueno. Bueno, sí. Bueno, sí, bueno. Hacemos una cordial invitación a toda la ciudadanía en general para que se sumen a este movimiento ciudadano que tiene como propósito despertarles el limpio entendimiento. ¿Qué exponemos o qué pensamos cuando decimos limpio entendimiento? O sea, que usted pueda razonar, analizar conscientemente, en base a los hechos y en base a la información con que se cuenta histórica, qué es lo que está pasando en nuestro país, qué es lo que está pasando en la vida de nuestra gente, por qué hemos permitido que un grupo político se adueñe de la riqueza y la distribuya y la venda y la entrega en manos de capitales extranjeros. De gente que está viniendo a subfructuar con algo que era propiedad de una nación. Hoy nuestro país ya no es una nación, ya no somos una nación, somos una colonia, estamos bajo el servicio y la dirección de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que hayamos caído en esa situación? Usted puede ver a la gente así, inconsciente, racional, viviendo una vida sin conciencia, creyendo que están viviendo y que están gozando de privilegios, cuando en realidad se ha perdido toda la dignidad de un pueblo. Por ejemplo, cuando usted no tiene seguridad social, cuando usted no tiene seguridad laboral, cuando usted no tiene seguridad médica, de salud, cuando usted no tiene educación, seguridad de educación y de trabajo, ¿qué le espera? ¿Cuál es la razón de pertenecer a una nación como esta? ¿Cuál es la razón de defender o de luchar para mantener un estatus de un pueblo, de una soberanía? ¿Cuál? Pregúntese cuáles serían los beneficios de ser una nación, de contar con soberanía, de contar con derechos, de contar con justicia. ¿Cuál sería? ¿Dónde están esos derechos? ¿Dónde está esa seguridad? ¿Dónde está esa libertad? ¿Y dónde está esa justicia? Si usted se diera cuenta, entendería qué está pasando. Por ejemplo, cuando se hablan de reformas laborales o de reformas estructurales o reformas energéticas, de reformas educativas, ¿de qué están hablando? ¿Qué es lo que se está ofreciendo y qué es lo que realmente va a obtener usted a través de esta reforma? ¿Y por qué se tiene necesidad de hacer reformas? ¿Por qué hacer una reforma estructural de la Constitución? Por ejemplo, ¿por qué cambiar normas de la Constitución? ¿Qué hay de malo en la Constitución? ¿Qué ha habido de malo? Por ejemplo, ¿qué había de malo en las normas de educación? Educación laica, gratuita y científica. ¿Cuál es el problema? Que los maestros no cumplen, eso no tiene nada que ver con la ley, con el derecho. Habría que atender las condiciones. ¿Por qué los maestros no cumplen? Por la corrupción que se ha dado. ¿De dónde proviene esa corrupción? ¿Quién la genera? ¿Quién la ha promovido? ¿Cuál es la raíz de todas esas causas, de todos esos motivos que han degenerado y degradado la educación en nuestro país? ¿Por qué se hizo sistemáticamente? ¿Y por qué ningún partido, por qué ningún político, y por qué los grandes líderes sindicales o los maestros que trabajaban y formaban parte de esos sindicatos nunca protestaron? ¿Por qué? Porque estaban robando. Ellos mismos estaban generando las causas que hoy dieron razón y motivo para crear una privatización de la educación. Ellos mismos generaron eso. ¿Por qué? Porque eran inmorales, porque tenían conceptos de valores que no eran permanentes ni durables y menos honestos. Hablaban de patriotismo, hablaban de héroes que no existieron, de situaciones que no se dieron y de trabajos que no se estaban cumpliendo. Lo mismo hoy, Petróleos Mexicanos ha sido desmembrado y entregado en manos de extranjeros y de los políticos sinvergüenzas. ¿Y quién ha dicho algo? ¿Dónde están los trabajadores revolucionarios? ¿Dónde están aquellos que conquistaron en las conquistas de beneficios sociales para los trabajadores? ¿Cuáles? Si los estuvieron maiciando, engañándolos, corrompiéndolos. Tenías puestos y posiciones en Pemex porque tenías compadrazgo y aparte aceptabas la corrupción. Te quedabas callado, apoyabas a los líderes, apoyabas al sistema porque te estaban dando ganancias deshonestas y legítimas. Y ahora pegan el grito en el cielo porque lo están corriendo. Lo mismo pasó con la Comisión de Electricidad, con la Comisión de Electricidad
del centro. Lo mismo pasó con los ferrocarriles, con Telmex y ahora con el Seguro Social. ¿Por qué? Nadie protestó mientras les llegara la corrupción y pudieran estar chupando de las ubres de la corrupción. Nadie decía nada. ¿Por qué? Ahorita platicando con un representante que venía a traerme una información que lean. No sean tontos. Ustedes son los que están creando toda esa confusión y toda esa corrupción en nuestro país. Ustedes los políticos, que son deshonestos, que son corruptos, que no pueden dar un ejemplo de lealtad, de integridad y de justicia. No la pueden dar. Son como chapulines que brincan de un partido a otro para ver quién les da mejores oportunidades. Dices, obtener poder, ¿para qué? ¿Para qué quieres poder? Enséñame tu proyecto, enséñame los hechos. ¿Por qué voy a votar por ti? Pero el pueblo no está acostumbrado a ver la vida de las personas, a ver qué han hecho con sus vidas, cómo están trabajando, qué han desarrollado, qué han aportado. No están acostumbrados, ¿qué me vas a dar? Si ganas, ¿qué? ¿Me la vas a dar de inspector de mercado? ¿Me la vas a dar de barrendero? ¿Me vas a dejar que yo te suple todos los papeles de baño para las oficinas de gobierno? Eso es lo único que quieren puestos. Van a sacar dinero para chupar y sobrevivir ilegítimamente en su mediocridad y su perversión. Por eso le digo nuevamente, México necesita un verdadero despertar de conciencia, pero la conciencia no está manipulada por la ideología política, está por el razonamiento que usted tenga de los hechos, que usted tenga conciencia de qué es, por qué está en esa condición tan miserable, por qué todos los partidos que antes decían que eran de izquierda, hoy son socios del PRI, del PAN, del PRD, todos son socios, todos están repartiendo, todos votaron por lo mismo, todos aceptaron lo mismo, todos se entregaron al país. Claro que decían los políticos cuando les reclamé todo ese asunto, decían, es que no, ganó, por ejemplo, cuando Cárdenas ganó, ¿por qué no se levantó? ¿Por qué no llamó al pueblo a resistencia armada, a la resistencia armada? ¿Por qué no llamó al ejército a defender la soberanía de nuestro país y la justicia y la integridad? Son cobardes y temerosos. No, porque va a haber derramamiento de sangre. ¿Por qué cree que tiene usted los artículos que teníamos, las garantías que teníamos en la Constitución, que cayeron del cielo? Se derramó sangre para que tuviéramos ese poder y pudiéramos tener esa legitimidad. No fue un regalo de Dios, ni un regalo de las élites del poder. Fue una lucha que costó sangre. Pero eso quieren ganar pacíficamente, como dice el Peque. Una revolución pacífica. ¿Cuándo se han visto revoluciones pacíficas? ¿No está viendo lo que está pasando en Sudamérica? ¿No está viendo cómo han caído los gobiernos izquierdistas o socialistas? ¿No han visto cómo el pueblo los traiciona y defrauda y les da la espalda a sus líderes que les habían ofrecido transformar su país en países justos, países sociales, socialistas? ¿No lo han visto? ¿Qué nos quieren enseñar? Que los pueblos se venden, usted se vende, usted se calla, usted se acobarda, usted no habla, tiene miedo de exigir sus derechos. ¿Por qué? Porque lo que espera es que hacer presión para que ver qué le dan, hacer presión para ver qué recibe. Son tan absurdos. Regalé la mitad de mi salario. No regale la mitad de tu salario, establece leyes donde se establezcan salarios dignos a los trabajadores, que no tengan que pedir limosna y que no tengan que andar recibiendo dándote gracias porque le diste la mitad de tu salario. Nadie te pide que no ganes lo que necesitas. Lo que te pide es que cumplas con tu obligación y que no apruebes leyes que son contrarias, que no hagas contubernio con los explotadores, que por el contrario hagas propuestas que beneficien verdaderamente a tu pueblo. El primer beneficio para nuestro pueblo es que el pueblo reciba una educación verdaderamente científica y que sea gratuita, que no tengas que pagar por la educación, porque toda esa gratuidad no es un regalo, es producto del esfuerzo, del trabajo que tú haces, de los impuestos que te quitan, pero que regresen, que no se queden en la bolsa de los políticos, que no se queden en la bolsa de los sinvergüenzas, de los explotadores. Eso es lo que no quieren hacer. Yo le digo nuevamente, vamos a rebajarnos el salario. Primero, ¿para qué se lo subieron? Que debe subir el salario. Si tú ganas 100,000 pesos, que el trabajador gana también 100,000 pesos. Y si no pueden pagar al trabajador 100,000 pesos, entonces bájate el salario tú y bájate a los trabajadores, pero que vivan dignamente. Que haya salarios que permitan verdaderamente crear hogares, familias ordenadas, con todos los problemas solucionados. Pero ¿cuál es el problema? Ellos mismos. ¿Quién ha votado todas esas leyes que ahora establecen salarios de hambre? ¿Quién te ha violentado tus derechos de huelga? ¿Quién te ha violentado tus derechos de antigüedad, tu contrato laboral colectivo? ¿Quién te los ha invalidado? Si no son ellos los diputados y los políticos los cuales te dicen que te van a defender. ¿A quién han defendido? Ellos se han unido para entregar la nación y el pueblo en manos de extranjeros. ¿Por qué? Porque los mismos mexicanos no saben defender sus derechos y no saben cumplir con su obligación.
Yo le digo nuevamente, hablan de teorías, van a dar conferencias del socialismo, del historia del socialismo, qué ha pasado con el socialismo. Hoy mismo Cuba está capitalizando, se está transformando en una isla paradisíaca de comercio, de turismo y de prostitución. Y el pueblo aclama al presidente Obama. ¿Por qué? Porque no tienen integridad, porque no tienen valores, porque todos sus valores están basados en cuánto me dan, qué clase de vida tengo. Y no se dan cuenta que se resistió un sistema de corrupción, se batalló contra un imperio que quería dominar, integrar y poner así a nuestra gente. Por ejemplo, hoy cuando hablamos de crimen organizado estamos hablando de Estados Unidos. Ellos son, te lo dicen públicamente, en todos los medios de comunicación se sabe que es Estados Unidos los que promueven el narcotráfico, que son sus instituciones, la CIA, la DEA, son las instituciones que están generando todo ese narcotráfico, todo ese comercio, toda esa guerra. Son ellos. Sin embargo, van a Cuba y lo reciben los cubanos. ¿Por qué? Poderosos caballeros con dinero. No les interesa la integridad, no les interesan sus valores ideológicos, no. Son capaces de traicionarse unos a otros tratando de obtener beneficios materiales. ¿Por qué? Porque en realidad no creen en nada. No creen en nada. Es lo que yo le digo a mucha gente. Cuando preguntan acerca de la religión. ¿Qué religión? ¿De cuál religión? ¿De qué estás hablando? ¿Quién es el corrupto? ¿De qué religión es el gobernante corrupto? El empresario robador y explotador. El narcotraficante criminal. ¿De qué religión es? El sicario que te mata. ¿De qué religión es? El que te asalta, ¿de qué religión es? Vas a encontrar que todos son muy religiosos, católicos en México. En Estados Unidos son protestantes, es lo mismo. Todas las religiones son lo mismo y sirven para lo mismo. Idiotizar, embrutecer, enajenar a la gente. Ese es el propósito de la religión. No tiene otro propósito. Si fuera cierto que es para moralizar, establecer principios de igualdad, de justicia, de integridad, pues entonces seríamos en un paraíso. Porque dicen los católicos que son cristianos, que son los vecinos, violadores, abusadores, asesinos, explotadores. Entonces, ¿para qué sirven las religiones? Pregúntenle a todos sus políticos que andan ahí, ¿de qué religión son? Vas a encontrar que son de la misma religión. Entonces, ¿dónde están los principios de su religión? Supone que deben ser gente honesta, trabajadora, íntegra, que sean un ejemplo a seguir, a admirar. No nada. Le preguntas a ellos si son justos. No, nadie es justo. Oye, eso es lo que dice tu Dios que hace contigo, que te hace justo, te hace perfecto, como eres perfecto, santo, hombre. Pregúntale si son santos, pregúntale si son perfectos, pregúntale si son justos. No huele a borrachos, malvivientes, robadores, fornicarios, adúlteros, asesinos. ¿Para qué te sirve tu religión? Sino para enseñarte a fingir, a engañar cínicamente. Por eso, esta tarde yo le invito, que no crea que va a haber un cambio político, no va a haber un cambio político. ¿Quién les va a quitar toda esa riqueza que tienen los extranjeros hoy? Ellos son dueños de toda la riqueza nacional. Son dueños de la misma tierra. Yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿cuánta tierra posees tú en tu tierra, en tu país? ¿Cuánta tierra? ¿Tienes casa propia? ¿De qué tamaño? La casa que te venden estos miserables, la de Infonavit, 7 metros por 10. Esa es una casa, es una perrera. Esa es la casa que le dan a los trabajadores. ¿Pero por qué? Porque tú lo recibes, porque tú lo aceptas. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? ¿Cuál es tu salario? ¿Quién lo establece? ¿Lo estableces tú? Tú dijiste, no señor, yo hago tal cosa, cuesta tanto. ¿Dijiste eso? Te contratan y te dicen cuánto vas a ganar. No te preguntan si quieres. Te dicen, esto es lo que vas a ganar, tanto por semana, tanto por hora. Y tienes que firmar un contrato cada 3 meses. Y si te va bien, cada 6 meses. Y cada 6 meses vas para afuera. O firmas otro contrato o te vas a tu casa. ¿Dónde están tus derechos? ¿Dónde está la sangre que derramó tu gente? Porque quién sabe si aquí en Jalisco habrá hombres, no, porque Jalisco tiene fama de sotitos. Y sotitos con hambre. Entonces quién sabe si aquí habrá revolución. Lo tienes que entender. De todos los beneficios que había, los pervertiste tú mismo aceptaste para romperte, tener puestos y recibir salarios y poder recibir provecho,
Tú mismo fuiste formando los elementos para que hoy digan, ustedes no pueden tener riqueza, ustedes no pueden manejar su país, ustedes no pueden tener industria, ustedes no pueden ser dueños del país, no saben administrar, lo van a hundir. México está quebrado, México no sirve, todas nuestras industrias están en la ruina. ¡Mentira! Que no hay petróleo, estamos nadando en petróleo. Pero ahí viene para los gringos, viene para Aragón, para la elección, ellos iban a tener mucha gasolina, estaban a vender gasolina. Y luego las estaciones de Pemex ya no son de Pemex, no son nacionales, son privadas, son los robos que tuvieron los líderes sindicales y los empresarios que están dirigiendo petróleos del Supremo, que les dieron sus concesiones para que tengan riqueza y puedan tener seguro su porvenir de ellos, de sus hijos para siempre. Por eso hoy ves a todos los partidos unidos. Este señor que me viene a hablar ahorita, era del PRD, ahora es de Morena, y antes de cuál era, del PRI. O sea que son camaleones que brincan de un partido a otro. Y que pues estamos luchando en qué. ¿Luchando en qué? Entonces por eso no vuelvo a hacer hincapié. Lo que México necesita es un cambio verdaderamente de conciencia, de responsabilidad, que tenga vergüenza y dignidad, que le dé pena convertirse en un hombre criminal, en un engañador, en un defraudador, que tenga vergüenza de vivir una vida deshonesta, que tenga vergüenza de crear una familia irresponsablemente, que entienda que es una grande responsabilidad. El núcleo de la sociedad es la familia, ya no, ahora hay familias de fotos, que hablan lesbianas y los otros pueden tener, son familias, van a educar a los hijos. Y usted, que fue el creador, que fue el que entiende, que cuida, que tenga responsabilidad. ¿Dónde está su responsabilidad? ¿Por qué acepta ese tipo de ley? ¿Por qué acepta ese tipo de convenios, de aberraciones contra la naturaleza? Es que los papás y las mamás ya no cuidan a sus hijos, los otros sí los van a cuidar. ¿Cómo no? Van a cuidar muy bien. Entonces todo es contra la naturaleza, contra la razón y contra la inteligencia. Por eso es tan fácil engatusarlos con nuevos partidos, con nuevas propuestas, nuevos salvadores que van a venir a redimir al país. ¿Quién va a enfrentar al imperio norteamericano? ¿Quién? Eso fue lo que dijo Cárdenas la primera vez que se le reclamó. La cosa que él dijo, yo no quiero que se derrame mi sangre. ¿De qué otra manera vas a defender tus derechos? ¿Con hacer una marcha? ¿Con gritar una televisión? ¿Con eso vas a parar a defender tus derechos? Hoy anda Cárdenas organizando y representando a los trabajadores de Pemex que están siendo despedidos injustamente. Yo no lo sabía hace 20 años. No sabía lo que Carlos Salinas de Gortari. No estaba enterado, pues los que clase de políticos son. No sabían de dónde venían las órdenes, no sabían a quién estaban sirviendo. Porque hasta ahora, ahora que ya se ahogó el niño, quieren tapar el hoyo. Esa es la miseria de nuestro país, que está generado una fantasía religiosa terrible, de hipocresía, de corrupción, de engaño, de fingimiento. Por eso son tan devotos los políticos de la religión, porque ellos saben que así es como se maneja los sentimientos de un pueblo y se enajena la mente de una población, con hipocresía religiosa. Son muy devotos. Ahí va la gaviota con el Papa. ¿Qué tiene el criminal ese sinvergüenza? Ahí está, ya le dijo el Papa, como los dos, dijo, que a todo va a ser la muchacha. Puedes entender, pero mucha gente cree que la culpa es del partido, es tuya. Tú eres el que te quedas callado y tú eres el que soportas y aceptas las condiciones que te tienen. ¿Pero por qué? Porque no te han inculcado los principios de tu religión, que deberían entenderlo. Cristo Jesús les dice a sus discípulos, dice a Pedro, no tengas miedo del que mata el cuerpo, después no puede hacer nada. Témele a aquel que después de matar el cuerpo puede echar el alma al infierno. Ahí se témele. No hay que te mate el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? No tengas miedo al gobierno, no tengas un sacerdote criminal que te va a decir, te vamos a excomulgar, te vamos a matar. Pues hazlo. Te vas a hacer en contra de la ley, en contra de la justicia, en contra de la conciencia. Vas a cometer un crimen, eres un criminal. Y si para mostrar que eres un criminal me tienes que matar, mátame, pero tú eres un criminal. Y el que sigue contigo es igual que tú. Y los que te respetan y te honran, te siguen, son igual que tú, unos corruptos criminales. Por eso en esta tarde yo le invito a que razone y que entienda. Oye, ya se va a desatar el aquelarre político. Ya van a empezar las dádivas por todos lados.
vota por mí, acá está la verdad, acá está el nuevo, este sinvergüenza. No puros criminales, puros sinvergüenzas. Exígeles que manifiesten algo, ¿en qué comprueban? ¿Cómo van a probar que van a hacer lo que te prometen? El PG dice que va a revertir todas las leyes, que va a restablecer la Constitución tal y como estaba, con todos los derechos, y va a expropiar las concesiones de las empresas extranjeras. ¿Será cierto? ¿Vas a votar por él? ¿Vas a defender? ¿Vas a derramar tu sangre? Ve el ejército mexicano cómo está. Es un ejército represor, criminal, que está bajo las órdenes de Estados Unidos. Ellos no van a defender la soberanía de nuestro país. Nosotros como ciudadanos, en todo caso, somos los responsables de defenderla. Que vamos a enfrentar al ejército mexicano, que son caviles, que son fuerzas especiales. ¿O no los has visto? Ya no son aquellos indios clientes chaparros, todos por todos lados acá, pero chispados que te dan miedo verlos nomás de verlos parados con las armas. Son ejércitos que fueron creados para reprimirte, asesinarte, y atemorizarte, y a saber que si tú protestas en contra de todos esos acuerdos que se han hecho, tú la vas a pagar. Serás capaz de enfrentar, serás capaz de sacrificar tu vida, la vida de tu familia, de tus hijos, serás capaz de derramar tu sangre, como hicieron anteriormente otros, para que tú tuvieras libertad y tuvieras derechos que hoy tú no defendiste, derechos que hoy despreciaste, pisoteaste y burlaste. Pero eso sí, unos charlatanes maldientes. Por eso le vuelvo a decir nuevamente, tienen que despertar, porque los países tienen los gobiernos que se merecen. Y tenemos un gobierno corrupto, criminal, abusador. Y si no son, es porque así es el pueblo. Dice la Biblia, es el libro que dicen los católicos, que es infalible. Dice, ¿cuál es el pueblo? Tal es el sacerdote. ¿Cuál es el sacerdote? Tal es el pueblo. Explíqueselo. Entonces vamos a entender que la religión ha sido un instrumento pervertido, que así como se ha pervertido la ley, como se ha pervertido la Constitución, así se ha pervertido la religión. Con un solo fin, corromper, destruir, confundir, desbaratar la conciencia del pueblo para que todos estén unos contra otros, todos peleándose unos con otros. Y nadie puede entender lo que están pidiendo y a lo que van. Una esclavitud tremenda, terrible, la cual no hay derecho, no puede usted protestar. ¿Qué va a hacer? Ya vio que había leyes que había propuesto el diputado priista en el Estado de México. Cárcel para los que criticaran o usaran el internet para hablar más del gobierno. Cárcel. 5 años de cárcel. Criticas al gobierno. ¿Por qué? Y la libertad de expresión ya no existe. Y la libertad de conciencia menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a irle creyendo a todos esos buenos sinvergüenzas? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que te pido es que pienses, que razones, que te informes, que analices, que examines y que no te hagas cómplice y que eduques, que empieces por educarte a ti mismo en una libertad de pensamiento y de conciencia. De una forma científica, investiga cuál es la razón para que tu país esté en la condición en que está. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué aceptas que le pongan preso a tu vida? ¿Por qué tienen que los diputados decir cuánto debes ganar tú? Si realmente los tipos fueran honestos, tendrían que pensar cuánto gano yo, y con esto que tengo apenas me alcanza. Bueno, pues entonces trabajo con más razón. Necesita más, porque se tiene familia, tiene hijos que educar. Pero no es así. Te han burlado vilmente y te seguirán burlando mientras tú sigas agachado, mientras tú sigas creyendo mentiras y engaños, mientras tú no busques esa verdad que te pueda hacer libre de tu condición miserable. Y que entiendas, no es un juego. Tú eres maldiciente, borracho, asesino, adúltero, fornicario, idólatra, mentiroso, ladrón. Oye, eso es contrario y eso es una contradicción cuando tú dices que crees en Cristo. Cristo Jesús dice que los que hacen esas cosas no heredan su reino, no participan en su reino. Entonces, ¿con qué cara dices tú que eres cristiano? ¿Con qué cara dices que tú crees en algo? ¿Con qué cara dices que tú que eres algo? No eres más que un mentiroso, un charlatán, un hipócrita. ¿Por qué? Porque en lo que dices no haces. Y tú mismo te condenas en lo que dices. Y es lo mismo en la política, y es lo mismo en la religión, y es lo mismo en la vida social. Todos fingen que son amigos.
tratando de ver qué le sacan, corriendo al enemigo, que se deje, agarrando y tratando de defraudar al prójimo. ¿Dónde están los principios de amor religioso, de amor cristiano? ¿Dónde están? ¿Dónde está esa igualdad, esa amistad? ¿Dónde está? Yo le digo nuevamente, tenemos más de 120,000 muertos, una guerra fratricida que está inspirada por gobiernos corruptos, por instituciones corruptas y por un pueblo corrupto. ¿De dónde proviene esa corrupción? Yo le digo, de la religión. Son ellos los que ponen el mal ejemplo, son ellos los que violan sus mismos derechos, sus mismas leyes y dan ejemplo a los seguidores, a los feligreses. Si el sacerdote es un degenerado, ¿por qué tú no? Si eres un engañador, hipócrita, fingidor y explotador, ¿por qué tú no? Y si el gobierno viola la ley, ¿por qué tú no lo vas a violar? ¿O por qué tú tienes que cumplir con la ley y ellos no? ¿De qué privilegio gozan? Porque fue el privilegio de tener el poder, un poder que tú les has dado, un poder que tú les has legitimizado con tu silencio, tu cobardía y tu mediocridad. Por eso en esta tarde yo te invito a que razones y entiendas. El país no va a cambiar. Tú tienes que cambiar. Tú tienes que transformar tu mente y transformar a tu familia y platicar con tus amigos. ¿Cuál es la razón para vivir de esa manera tan desordenada? ¿Cuál es la razón para vivir de esa manera tan confusa, tan perversa? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Qué no puedes entender? Que lo malo que haces ese mismo vas a recibir, que el que le haces mal se va a vengar. Y que todo aquello que haces, que abusas y que mientes y que burlas, vas a pagarlo tarde o temprano. Tarde o temprano te vas a encontrar con alguien que va a estar desesperado y frustrado y te va a dar. Ahí tienes a los famosos verdes ecologistas, abuelos sinvergüenzas, asesinos, ladrones. Y digo asesinos porque el que sabe, por ejemplo, el asesinato de la modelo búlgara que cometió el Niño Verde y que el gobierno priista y el gobierno periodista y todos los políticos le descubrieron, le taparon, se impune. No fue él, se cayó la muchacha se suicidó. Esos son de ese partido y saben que estuvieron presentes y vieron lo que pasó, son cómplices, por lo tanto son criminales. Así establece la ley, que si alguien ve hacer un crimen, se calla, no dice nada, se cubre, es criminal y es culpable, igual que si lo hubiera hecho. Estos vieron lo que pasó, ahí andan, vestida de virgencita, y los indios ahí están idiotas, están llorando ahí porque está pidiendo que le eche ahí la moneda, a le dar su litro de aceite, su regalito para que se caiga. Entonces esa es la idiotez más grande que podemos sufrir. Decía un artículo del proceso que los mexicanos tienen dos identidades nada más, la de Pemex y la guadalupana. Pemex y guadalupana es lo que tenía y hacía integrado al pueblo mexicano. Pemex, el pueblo mexicano, el petróleo, la energía del pueblo, ya están todos bailando y muy contentos. ¿De qué te servía? ¿Para qué te servía? ¿Cuál era el beneficio para ti? ¿La gasolina más cara? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más recibías? ¿Y qué te administraba a ti petróleo mexicano? Una bola sinvergüenza, sí. Y él le digo porque yo trabajé y renuncié. Tenía ideales, tenía vergüenza. Trabajaba cuando era muchacho. Mi tío era trabajador ahí de petróleo. Entonces yo, pues, él me metió a trabajar. Sin saber hacer nada. Era un muchachillo de 14, 15 años. Me dieron de ayudante de mecánico especial. Mi compadre de mi tío era el que me iba a llevar de mecánico, de ayudante de él. No sabía nada, nunca había trabajado nada, ni menos en la construcción, la obra ahí, en mecánica. No hacíamos nada, pero yo ganaba 6,000 pesos semanales. 6,000 pesos me daba, semanales. Por no hacer nada, más que cargar la herramienta, caminar hasta allá, llegamos a Madero, donde estaba la refinería de Madero, llegar hasta donde estaban los ductos, sentarnos ahí, desarmar todo ahí, concentrarnos, echarnos la cheve, todo el mundo jugando y todo el mundo ahí a la baraja. Ahí viene el ingeniero. A ver, pásame la llave. Digo el ingeniero, órale, sigue la jugada. Sonaba el pito, y ya, vámonos, a descansar. Ese era el petróleo mexicano. ¿Por qué estaba quebrado? Se lo estaban robando todo. Se lo estaban robando.
Yo en mi nobleza y mi idealismo revolucionario, me acuerdo que renuncié y dije, no, yo no voy, yo no quiero estar con esa gente horrible, gente viciosa, malviviente, mal hablada, léperos, no, hasta homosexuales, porque ellos son todos asesinados homosexuales. No puedo vivir una trabajación total. Me salí. Me acuerdo que estaba ahí en la plaza de Tampico, cuando nos pasó el pagador, que nos pagaba el que rayaba, estaba yo ahí platicando con las amigas, y entonces pasó, hola fulano, oye, ahí tienes tu cheque, tu salario, tu sobre, ¿por qué no vas? Le dije, no quiero saber, no recibir ese dinero, porque no lo quiero. No quieres el dinero, no vas a recibirlo, no. Pero quédate lo miserable, ¿verdad? No, gracias, pero tú hiciste. Y sí, nunca fui por él ni nunca reclamé nada. Era dinero mala vida. Prefería yo andar muerto de hambre que andar robando ahí, engañando, sacando provechos ilícitos, ilegales. Pero esa mentalidad la van corrompiendo cuando uno es joven, es idealista. Cuando uno viene de una escuela, de una institución verdaderamente educativa, que siembra valores verdaderamente honestos, no puede uno convivir con ese tipo de gente. Y decían, ay, pues ¿qué te crees? Ay, sí. En aquel tiempo no había los fresas. Decían, ay, qué muy poco grupo. No es eso, te digo, simplemente no me gusta la forma en que ustedes son borrachos. El día que me dieron mi primer salario, me obligaron a ir a celebrar, me iban a bautizar en La Piedra, que era un lugar donde llegaban los barcos camaroneros ahí en Madero, íbamos a ir ahí a celebrar. Yo tenía que pagar la borrachera a todo el mundo, porque era mi bautismo, quería ser petrolero. Obviamente no quería ser petrolero, no me interesaba ser petrolero. Pero fuimos ahí a la borrachera, ahí todo el mundo, borrachos haciendo tanto de solo en y todos ahí dándose la raza y que se felicitamos ya, bienvenido al gremio. ¿Creen que son sinvergüenza de igual que ellos? Pues digo, esa gente, yo no vi esos valores en la gente, al contrario, yo digo que estaba loco, estaba tonto. ¿Qué pasaba? ¿Quién me creía? Y me decían, pues tienes necesidad, ¿por qué dejas tu dinero? ¿Tienes necesidad? Que no es legítimo, no es legítimo. Entonces, amigo, yo le invito a que cambie su manera de pensar. Entiendo, si queremos un país verdaderamente justo, tenemos que empezar por nosotros mismos. Necesitamos tomar conciencia y no tenerle miedo a la gente, ni al patrón, ni al gobierno. ¿Por qué le tienen miedo al gobierno? Por eso tienen sus armamentos, por eso tienen su ejército, pues somos cobardes. Ellos por sí mismos no harían nada. En el momento que no tuvieran al ejército alrededor de ellos, se hinchan, se orinan ahí en los pantalones. ¿Por qué? Porque son cobardes, por eso tienen ejército, por eso tienen grupos represivos. Tiene su conciencia sucia, pero usted sea sabio, empiece por hacer un cambio verdadero y genuino en su vida, y luego en sus hijos, en su familia, en su hogar cambie el contorno, que cambie el ambiente, y practíquelo y muéstrenlo a sus amigos, que le pregunten, oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué ya no vas acá? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué? Y les va a decir usted, ¿por qué? Yo le digo nuevamente, se ha desprestigiado tanto a Cristo, a Jesucristo, y lo han desprestigiado a tal grado que ya nadie cree en él. Que la religión misma, usted mismo como creyente, haga un testimonio de ser un hombre corrupto, un hombre ilegítimo, un hombre perverso, un hombre traidor. Pues ¿quién le va a creer? ¿Quién le va a creer? Si usted es un hombre que verdaderamente es íntegro, que verdaderamente es justo, que verdaderamente es honesto, ¿quién le va a creer? Necesita formar ese criterio, formar esos valores en su mente, entenderlos por qué. ¿Por qué es necesario ser justo? ¿Por qué es necesario ser honesto? ¿Por qué es necesario educarse a sí mismo, enseñarse, para que usted pueda a su vez enseñar a otros, con su ejemplo, con su trato, que puede usted mostrar con dignidad? Esto es lo que hace un hombre honesto, un hombre inteligente, que crea una familia, desarrolla una familia productiva, una familia que hace bien y que da testimonio, donde no hay problemas, donde el marido y la mujer viven en paz, viven en orden, se respetan, se aman, se cuidan, donde los hijos obedecen y respetan y aman a sus padres y enseñan a sus amigos por qué no voy a la droga, por qué no voy a la borrachera, por qué no voy a la violencia, porque no tengo por qué hacerlo, no hay ningún propósito, ningún beneficio en hacerle mal a otro, no hay ningún beneficio en dañarse a sí mismo, no hay ningún beneficio en portarse
de esa manera, irracional. Pero ¿cuándo vamos a lograr establecer los principios educativos en un hogar, en una familia? ¿Cuándo? Muchas veces se quiere justificar todo ese desorden que se da en la familia, toda esa integración, toda esa violencia, diciendo, pues es la necesidad, es la pobreza, es la explotación, es la enajenación en la que están sometidos. Pero ¿quién te puede obligar a hacer lo mismo que hace un enajenado? No necesitas tú saber muchas cosas, ser un erudito en las ciencias para entender que si le haces mal a tu mujer, entonces ¿a quién vas a respetar? No respetas a tu mujer, ¿a quién vas a respetar? No cuidas de tu hogar, ¿a quién vas a cuidar? Si no tienes cuidado ni a ti mismo, ¿a quién vas a tener, ¿de quién vas a tener cuidado? Entonces puedes ir entendiendo que si tú razonas, usas el método científico del pensamiento dialéctico, a ver, está muy rebuscado, pero esa es la realidad, es un concepto, es una forma, es un método de pensamiento, de razonamiento, la dialéctica, a través del cuestionamiento, del por qué, hasta llegar a la razón de la causa de las cosas. Eso es pensar, eso es razonar, y es lo que no te enseñan, y eso es lo que no quieren que hagas en tu escuela, ni en tu religión, ni en tu país. No quieren que tú analices cuestiones y busques, porque entonces te vas a dar cuenta de la condición miserable en que estás. Te vas a dar cuenta de quiénes son los responsables de tu miseria, de tu ruina, que no es una maldición que cae del cielo y que a ti te tocó sufrir, hijito, como dicen los sinvergüenzas sacerdotes. A ti te tocó sufrir, hijito, no te preocupes, cuando te mueras te vas a ir al cielo. A ellos les tocó gozar, aquí están gozando de todos sus privilegios. Después van a ir al infierno, pero como ellos no creen nada, ellos se ríen cuando dicen, si tú no eres en el infierno, padre, ay, hijito, pues espero que la misericordia de Dios me cubra. No creen en nada, por eso gozan de cosas más. No creen en nada, por eso permiten que todo se haga. ¿Qué se te ofrece, compañero? Pues bueno, qué bueno, enseña a otros, dando cuántos es. O sea, vete, por ejemplo, al hospital civil, ahí están muriendo cientos de católicos, vete y llévale salud. Pues habla con el cardenal y ponte de acuerdo con él, que saque la alcancía, que suelte las medicinas, que generen, porque esa es la obligación de la Iglesia Católica, esa es la obligación de cuidar de sus fieles. Ellos que tienen la cantidad y que reciben y apropian toda la riqueza del pueblo católico. Entonces, cuando termine platicaremos. Pero tiene que entender eso. Es algo que tiene que hacer la institución. Es como el gobierno es el que tiene que establecer las normas y los principios y dar los medios, porque ellos apropian toda la riqueza que produce el pueblo mexicano. No nos tienen que dar limosna. Ellos tendrían que hacer lo que es justo, lo que es su responsabilidad. Pero ¿qué pasa con eso? Se lo adueñan, se lo gastan en sus placeres, en sus espacios, en sus organizaciones, y no lo... Esto es lo que me dice este drogadito miserable. O sea, lo que ha hecho tu religión al convertirse en eso, un miserable, en educación. Me lo acaba de decir, eso lo dije. Me lo acabo de decir. O sí, lo que quieras, pero no ando en esa condición y vivo en esa condición. Y tengo una solución. Me ha metido en la cárcel de sinvergüenza. Me ha acusado de ese tipo y me ha mandado a matar también. No estoy, tengo una planta eléctrica. Eres un sinvergüenza. ¿Para qué te digo lo que es ese tipo? Un estúpido. Pero te digo nuevamente, estoy aquí porque tengo la razón. Pero el cardenal me ha levantado falsos, me ha mandado asesinar y me ha mandado arrestar. ¿Puedes entender eso? Por eso estoy aquí. Y tengo 35 años aquí. Y tengo 3 cardenales ya han pasado por ahí. Y que no han podido enfrentar. ¿Por qué? Porque lo que le digo es verdad. Él tiene obligación de cuidar a su pueblo. Él tiene obligación de hacer justicia a su gente. Él tiene poder para decirle al presidente de la República, ¡haz justicia! Porque tú eres un miembro de mi iglesia y tú eres un miembro que está bajo mis órdenes. Y yo, como papa, representante de Dios, te ordeno que no robes, que no mientas, que hagas justicia y que no entregues tu país en manos de extranjeros y menos protestantes. Porque fíjate que les entregan el gobierno a los gringos protestantes. Para que entiendan hasta dónde está la corrupción de la gente. Por eso en esta tarde yo le invito a que piense, entienda y razone. Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen.
Si usted entendiera lo que es el Evangelio de Jesucristo, no tendría que andar construyendo templos, andar creando edificios y organizaciones. Primero, si el pueblo fuera verdaderamente cristiano, no había pobres. ¿Por qué? Porque usted no podía robar a su prójimo, no podía hacerle daño a su prójimo, por el contrario, tendría que hacerle bien a su prójimo. Pero ¿quién es el que mata? Aquí en México, ¿quién es el que roba? ¿Quién es el que estafa? ¿Quién es el que ultraja? Los mismos de su misma religión. ¿Por qué? Porque en realidad no creen en nada. Porque en realidad su fuerza es fantasías, mitos y supersticiones. Y no es la razón, y no es la inteligencia, y no la mente. Por eso en esta tarde yo le invito a que razone, piense y entienda. ¿Por qué tenemos una sociedad como la tenemos? En la ruina, con la violencia en el hogar, con la violencia con los hijos, con la explotación al trabajador, la marginación de la gente, incapaz de sostener un hogar sano, un hogar feliz, que no hay con qué, salarios miserables que le dan, mientras ellos se enriquecen, se llenan las bolsas de millones de millones. Es terrible. ¿Dónde está su Dios? Se les pregunto, ¿dónde está su Dios? ¿Por qué no baja el fuego del cielo? ¿Por qué no? Yo le digo nuevamente, porque su Dios no existe. Ay, no, que sí. Pues entonces que ponga orden, para empezar. Jesucristo dijo, no quiero sacrificios, no quiero fiestas, ni borracheras, ni comilonas. Quiero obediencia. Sobre esto lo que dice Cristo. Vaya a ver qué dice. Usted no sabe lo que dice Cristo. Usted sabe lo que dice el sacerdote. Pero vaya a ver si es cierto que eso es lo que dice Cristo. Busca ver dónde Cristo le dice que le haga fiestas a los monos, que invente monos y que pinten muñecos y que ahora los saca a pasear y les pida dinero a la gente para que le den y les hagan milagros. Pida ver dónde les dice semejante barbaridad. Por eso no quieren un pueblo educado, por eso no quieren un pueblo pensante, por eso no quieren un pueblo racional, porque un pueblo racional no se debe dejar robar, estafar, engañar. Por eso les gusta que usted esté en una condición de nación terrible, de vicio, corrupción, engaño, muerte. Por eso yo le invito a que piense, razone, examine. ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué nuestro país está en este estado de desigualdad y de miseria? ¿Por qué? Decía, ya no viene aquí el oaxaco, un oaxaqueño que venía aquí todo miserable, arruinado. Su paisano decía que era el sacerdote de la San José. Él lavaba carros para ganarse la vida. Dice que cuando tenía ahí necesidad con el sacerdote de la San José, le decía, ¿tú eres paisano, oaxaqueño? Decía que le lavaba el carro, decía, no necesito que me lo laves. Yo tengo que me lo laves. Y le decía, oye, padrecito, pero mira, paisano. Y le decía, no somos paisanos. Pero que tú tienes obligación de darme porque yo soy pobre. No, mira, a ti te tocó sufrir, a mí me tocó ganar. Tuve 20 años al seminario, por eso digo como vivo. Tú no estudiaste, ahí no muerto ya. A ti te tocó el infierno, a mí me tocó la gloria. Ese es el razonamiento de esas religiones. Ese es el razonamiento de los hombres. Sinvergüenzas, vividores, engañadores, hipócritas. Eso es lo que enseñan el pueblo, ser hipócrita, fingidor. Que llega el político, el licenciado del PRI, ay, vamos a incentivar, hay que le dar un globo, le dar una cachuchita, ya les regaló un globito y ya están felices. Llega el otro tipo, a ver qué nos va a dar, y van a ir cosas a vivir la corrupción de la limona, como eran miserables. Cuando nuestro país es un país donde hay una democracia, donde hay un derecho, una justicia, donde usted tiene derechos de vivir bien, de gozar del bienestar, del beneficio de vivir en un país rico. México es un país riquísimo. Nos sobra de todo, no le puede decir nada, está venir de Torreón. Torreón es un paraíso, unas calles, unos negocios, fábricas y todo. Pero la pobreza está en el pueblo, hay muchas industrias, pero en el pueblo, en cachuchas, y luego usted pasa al lado de los ricos y unos paraísos tremendos. Aquí puede hacer lo mismo, es hacer a las juntas, vaya allá para los rumos de Tlajomulco, para acá como viven los pobres. El Palomay, vaya al Palomar y Falta de Hierro, vaya al cielo, ahí donde juega golf el Cardenal, muy elegante, se va al cielo a jugar golf. Y tú, ¿dónde juegan tus hijos? Por lado, carregal y miseria y hambre. ¿Quién quiere jugar ya soñando todos los fantasmas? Yo te digo nuevamente, necesitas tomar conciencia. Es hijo de Dios, que Dios te defienda. ¿Por qué te pones tus sacerdotes sinvergüenzas? ¿Por qué te entregan manos de unos pervertidos explotadores? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no sales de tu miseria? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace la diferencia? Dios dice que te quiere mucho, por ejemplo. Mira con quién anda. Dime con quién andas y tú eres quién eres.
santo, hay que hacer milagros. O si hizo el milagro, le dan este pelón de queso. Pero piensa, ¿a ti qué te da? ¿A ti te quita? Costó 300 millones, mira el otro. ¿A poco? No subió ahí con un crucifijo, un Cristo de palo. Tomo el poder en el nombre de Cristo. No lo quiso. Entregó el país, enmendó el país. Otro, a que le debemos 120,000 muertos. No acabó. Sigue todavía, 120,000 muertos. El otro, mano. No, te digo, dime con quién andas, te diré quién eres. Pero ¿por qué puedes aceptar todos esos interpensados? Que tienen miedo. Tienen miedo de decirle al Padre, tú eres sinvergüenza, de favor no vamos a volver. Y no eres capaz de decir, digo, no entren por esa puerta jamás. Jamás se acerquen a ese lugar, jamás. Si quieren algo a Dios, pídanle, que Dios dice que está en todos lados, dice la iglesia, que está en el cielo y la tierra en todo lugar, pues ¿para qué vas a ir? Ahí en tu casa búscalo. Si está en tu casa, ahí búscalo. No tienes necesidad de pagar nada. Ahí Dios te va a atender directamente, sin intermediarios. Pero aquí tienes toda esa bola sin vergüenza, mira. Muy piadoso. No bola payasos, disfrazados de monstruos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ahí tienes al violador de niños, a Marcial Maciel, fundador de los Legionarios, una institución criminal y pervertida. ¿Lo metieron a la cárcel? No. Ahí tienes al cura violador, más de 100 niños. ¿Está en la cárcel? No. Ahí tienes al otro, mira qué sexy está. Sexy boy. Acá me dice abajo. Hijitos, con el Padre no se peta. Y luego mira dónde está el otro. En el cielo. Campo de golf. No, también en country, ahí están le gusta el cielo, el campo es más difícil. Pero sí, es miembro del country club. Tú sabes lo que cuesta entrar al country club. Aquí tienes al otro, mira llegando, y te está enviándole su maletín con sus $. Llega al Vaticano, en un burro como Cristo. ¿Ya viste cómo todo a Jerusalén? Pues igualito con burro. Y si te acuerdas de los fotitos estos, los gordos frisos que se mataron, se tiraron unos a otros, eran fotitos. Pero le vuelvo a hacer hincapié. Todos estos hechos, dice el Evangelio, un buen árbol da buenos frutos. El árbol malo da malos frutos. No el buen árbol el que da malos frutos. Te pregúntese qué frutos son esos que dan esos sinvergüenzas. ¿Por qué entonces entra a ese lugar? ¿Por qué entonces apoya a todos esos sinvergüenzas? ¿Por qué? ¿Por qué va a pedirle que lo bendiga? ¿Qué le van a bendecir con los sinvergüenzas? Usted puede tener seguridad que su matrimonio va a ser feliz cuando usted es un hombre íntegro y responsable, que cuide de su hogar, de su familia, de sus hijos. Su hogar va a ser feliz. Cuando usted no abusa de su mujer, cuando usted no maltrata a su mujer, cuando usted cuida de su hogar y de la paz de sus hijos. No va a tener problemas, no hay acciones corruptos y pervertidos. Es lo que dice, los médicos están endemoniados, pues claro, son católicos, ¿qué va a hacer? Tienen su casa llenos de ídolos, dice el apóstol Pablo, que detrás de cada ídolo hay un demonio. Dice Pablo, el apóstol Pablo, que detrás de todos esos ídolos, imágenes, hay un demonio. Las casas de ustedes están llenas de demonios, dice el cardenal. Los mexicanos están endemoniados, pues claro, con tanto mono ahí que meten, tanto demonio. Entonces, si usted leyera su libro, leyera su Biblia ahí en su casa, se da cuenta de muchas cosas que están mal, y que usted mismo comete y hace males porque está en la ignorancia, que no ha leído, porque no quiere leer, o porque le han dicho que para qué, vaya usted a la misa, ahí está el sacerdote. No, Jesús dijo que nosotros teníamos que permanecer en su palabra, no en las enseñanzas de los sacerdotes o los religiosos, sino en sus enseñanzas en la Biblia. Léala ahí en su casa, examine para ver qué es lo que Dios manda, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios pide, y va a dar encontrarse la razón de todas sus miserias. ¿Por qué vive usted de esa manera tan desordenada? El desorden, el vicio, la corrupción traen daños terribles a la vida de los seres humanos.
Usted se convierte en un borracho, usted va a faltarle el respeto a medio mundo, y luego va a pelear con su mujer, va a pelear con su prójimo, o pues van a matar. Y luego vienen las venganzas y las revanchas, y no termina todo el mal. Usted no necesita de religiones ni con tradiciones, usted necesita conocimiento, y un conocimiento verdadero, genuino, y una práctica de lo que cree. Si usted cree en Cristo Jesús, ve a ver qué es lo que dice, qué es lo que manda, qué es lo que ordena, qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada, y eso es lo que tiene que hacer. No lo que le diga la gente, no lo que le diga el sacerdote, el religioso, no, lo que diga Dios. Dicen que la palabra de Dios es la verdad, que la Biblia es la palabra de Dios, pues entonces ahí está los mandamientos de Dios, léala. ¿Por qué no la lee? ¿Por qué no le pone atención a lo que dice ahí? Porque ahí está el testimonio, ahí está la enseñanza, y ahí está el camino, ahí está la verdad y ahí está la vida. Una vida abundante y feliz a través de esas pisadas, a través de esa enseñanza, a través de esas... Por eso en esta tarde yo le invito a que lea. Y si no tiene en su hogar la Biblia, no tiene la manera de tener ese libro, se lo vende muy caro, yo le voy a regalar el Evangelio para que ahí en su hogar lo lea con toda calma, lo examine, lo comparta con su familia, con su esposa, con sus hijos, porque aquí el mandamiento es: enseña a tu hijo, enséñalo, y cuando sea grande no se va a apartar del camino, pero hay que enseñarlo. Tú, si lo mandas con el sacerdote, te lo va a violar, te lo van a acusar, te lo va a pervertir. Así que tú tienes la obligación de enseñar a tus hijos cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida que deben vivir para llegar a ese reino celestial, a ese reino de justicia, a ese reino de paz, de gozo y felicidad. Así que si quiere un folleto, un testamento de fe que le pide, se lo sacamos, es gratis. Con la certeza de que va a conocer la verdad y la verdad lo va a hacer libre. Mi casa está fundada en la roca, por eso no la mueven tempestades. Por eso siempre firme hacia los vientos, por eso no la arrastran vendavales. Y firme yo camino diariamente, confiando en la potencia de mi roca, sabiendo que ella permanece fuerte y que las tempestades no le tocan. El necio la fundó sobre la arena, y grande fue su ruina y su vergüenza, y tú sufrirás la misma pena si a Cristo que en la roca no te allegas. El necio la fundó sobre la arena, y grande fue su ruina y su vergüenza, y tú sufrirás la misma pena si a Cristo que en la roca no te allegas. Qué bueno es vivir confiadamente frente a las amenazas de este mundo. Por eso, amigo, ven que Cristo es fuerte, y en su regazo tú estarás seguro. Gózate esa dicha permanente de estar sobre la roca de los siglos, viviendo en su amor eternamente, la dulce gloria de los benditos. El necio la fundó sobre la arena, y grande fue su ruina y su vergüenza, y tú sufrirás la misma pena si a Cristo que en la roca no te allegas. El necio la fundó sobre la arena, y grande fue su ruina y su vergüenza, y tú sufrirás la misma pena si a Cristo que en la roca no te allegas. Si a Cristo que en la roca no te allegas.
Y el hombre sabio su casa construyó, sobre la roca su casa edificó. Soplaron vientos, vino la tempestad y la casa no se cayó. El hombre imprudente su casa construyó, sobre la arena su casa edificó. Soplaron vientos, vino la tempestad y la casa se derrumbó. Hazte tu casa sobre la roca, que es Jesucristo, te ayudará. Hazte tu casa sobre la roca, que es Jesucristo, te ayudará. Y vendrán ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Y vendrán ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Si tú edificas tu vida en Cristo, jamás los vientos la moverán. Si tú edificas tu vida en Cristo, jamás los vientos la moverán. Y vendrán ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Y vendrán ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Ya no estés confiando en la religión, confía en Cristo, quien por ti murió. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor. No hay mentira, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Esto es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Esto es el camino, la verdad y la luz. Ven a la luz que te da Jesús mi Salvador. Ven a la luz que te da Jesús mi Redentor, y vivirás allá con Él, y para siempre tú no morirás. Y vivirás allá con Él, y para siempre tú no morirás. Así es, amigo querido, usted también esta noche tome esa decisión de caminar con Cristo, en su palabra, en su enseñanza, en su conocimiento. No confunda a Cristo con religión. Cristo Jesús nos dice que es un camino, una manera de andar en esta vida a través de su verdad, a través de la vida, a través de la experiencia práctica de nuestra existencia sobre la tierra. Por eso Cristo Jesús nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Esta tarde, sea usted sabio, haga esa decisión de seguir las pisadas de Cristo, el camino de Cristo, la verdad de Cristo. Haga esa determinación de obedecer los mandamientos de Cristo Jesús, los cuales están en la Biblia, porque eso es lo que Él nos pide que hagamos. Su obediencia quiero, no sacrificio. La obediencia a sus mandamientos a través del conocimiento de su palabra, del Evangelio. Véalo, póngalo por obra, porque por ello le vendrá bien. Ya que mucha paz tienen los que aman su ley, pues para ellos no hay tropiezo. Un solo Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Todo aquel que dice que cree en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que le conoce y no obedece sus mandamientos, en tal es mentiroso, la verdad no está en Él. Que en esta tarde, amigo, deje de andar fingiendo, engañando a sí mismo, ponga su fe y su confianza única y exclusivamente en la sabiduría de Dios, la cual nos es dada en la Biblia. Lea la Biblia, conozca la verdad lo libertará.
Y lo invitamos cordialmente para que Dios mediante esté con nosotros próximo viernes, sábado y domingo, donde estaremos anunciando que no hay otro nombre dado a los hombres, que solamente en Cristo hay salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Lea la Biblia en su hogar. Tiene Biblia, léala en su hogar. Compártala con su familia. No tiene Biblia, acérquese. Le regalamos el Evangelio poderoso de Cristo, potencia de Dios para la salvación de todo aquel que Él obedece. Y si tiene oportunidad, al internet, entra a nuestra página yo soy la voz.org, donde encontrará información valiosa para que su fe y su confianza no lo ponga en religiones, mitos ni supersticiones, sino en el poder de Dios que da vida a todas las cosas. La palabra de Cristo, potencia de Dios para salvación de todo aquel que la recibe.